vamos a mirar el tema de los encoders. Entonces, los encoders, a diferencia de los contadores de pulsos, entonces ellos llegan es a través de dos entradas, una que se llama la entrada de pulsos A, ¿sí? Y la otra que es la entrada de pulsos B. Podemos tener encoder que trabajan a altas frecuencias, ¿sí? Los encoder que son de 100, ¿sí? 200, y hay unos hasta de 5000 pulsos por revolución, ¿sí? Entonces, son encoders de mucha precisión. Y también tenemos unos encoders LEN que se utilizan como selector para subir y bajar variables. Es bien interesante porque estos encoders giran y giran. Entonces, si uno tiene un HMI, uno señala una variable y con estos encoder uno puede girarlo hacia un lado para subir y girarlo hacia el otro para bajar. Entonces, son buenos controles. Muchos equipos de sonido tienen ese tipo de sistema para subir y bajar volumen. Entonces, los dos pulsos se utilizan por lo siguiente. Cuando el pulso A, ¿sí?, está, ¿sí?, atrasado con respecto al pulso B, entonces uno podría asumir que vamos hacia atrás y por lo tanto puede decrementar el conteo o se decrementa el conteo. Cuando el pulso A, ¿sí?, adelanta al pulso B, o sea, ocurrió antes que el pulso B, está antes que el pulso B, entonces decimos que va hacia adelante y en ese caso podemos incrementar. Entonces, ese es el concepto fundamental de los encoders, ¿sí? Estos se llaman encoder de cuadratura. ¿Por qué encoder de cuadratura? Porque tiene un desfase de 90 grados entre las dos señales, ¿sí? Y por cada periodo, entonces yo tengo 4 estados diferentes, tienen 4 estados diferentes entre las dos señales que salen del encoder. Y en cuanto a su amplificación, aplica lo que habíamos visto en la sesión pasada. Y es que el encoder, si es de 5 voltios, lo podemos alimentar a través de un regulador de voltaje y las salidas, ¿sí?, amplificarlas con transistor, bien sea NPN o PNP. Aquí usamos NPN en este caso. Y como usamos NPN, la referencia de las entradas del autómata la pusimos positiva, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el caso cuando tenemos un encoder de cuadratura de 5 voltios. La recomendación más básica, si vamos a usar encoders, si lo vamos es a comprar, entonces compremos encoder de 12 voltios o de 24 voltios. ¿Para qué? Para que no tengamos la necesidad de hacer estas adecuaciones. Directamente el encoder y una vez se conecta al voltaje, ¿sí? ¿Por qué decimos que de 12 a 24? Porque acordémonos que este voltaje, ¿sí?, que entra debe ser mayor a 6 voltios cuando hablamos del estado ON, ¿sí? Entonces, es importante observar ese concepto. Entonces, ahí vemos cómo se conectan esos encoders de cuadratura, ¿sí? Y vamos a mirar en el programa cómo se manejan esas asignaciones. Entonces, nosotros podemos utilizar una función similar para asignar al puerto, ¿sí?, la posición del encoder. Entonces, de nuevo, venimos a funciones de entrada y aquí aparece debajo de la función de asignar contador, aparece la función de asignar contador encoder. Entonces la variable de conteo decimos que es la misma variable conteo y escogemos que por un pulso entra, entonces me falta la segunda entrada. Entonces agrego la segunda entrada a la tarea y vengo a la función y corrijo la segunda entrada. Entonces dice, vamos a contar en esta variable conteo y por entrada 0 va un pulso y por entrada 1 va el otro. Entonces, ¿qué va a haber en la variable conteo? Ya no está la cantidad de pulsos, sino que va a ocurrir. Cuando el encoder se mueve en un sentido, este valor conteo incrementa. Y cuando se mueve en otro sentido, el valor conteo decrementa. Entonces, esa es la forma en la cual se puede hacer el conteo. Los encoders de cuadratura se usan fundamentalmente para detectar posición. Entonces, vamos a ver el ejemplo de un coche, ¿sí?, que puede
digamos que para en 3 lugares, en 3 coordenadas diferentes. Entonces, miren que el encoder se asignó acá, lo había podido asignar en una tarea anterior, ¿sí? Lo había podido asignar en cualquiera de los estados. Entonces, el concepto es el siguiente. Al asignar el encoder, ¿sí? Donde quiera que lo asignemos, lo que le estamos mandando a decir al sistema operativo es que esas dos entradas van a trabajar como encoder y que en la variable conteo vamos a tener, ¿sí? El valor de conteo de esos pulsos que entran por esas entradas. Entonces, vamos a hacer un programa, ¿sí? Que pare en 3 puntos. Entonces, decir algo, cuando pare en el primer punto, ¿sí? Pare en el segundo punto y pare en un tercer punto. Entonces, vamos a decir que en cada punto para y hace una pequeña pausa. Entonces, decimos, cuando el encoder, cuando entonces el conteo, por decir algo, llegue a 200, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión, dice, es mayor o igual, pero decimos que cuando está, digamos que está avanzando. Entonces, cuando llegue a 200, avanzando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner por ahora este concepto de igual, ¿sí? Con una posibilidad de error, ¿sí? Decir, oiga, es que, ¿qué pasa si él es muy, estamos contando en la tarea de 50 Hz y él está corriendo a mucho más velocidad? Entonces, quiero que detecte exactamente cuándo es igual a 200. Una posibilidad es irnos a la tarea, ¿sí? En las propiedades de la tarea, decirle que esta tarea va a trabajar a 6250 Hz. Entonces, ya es capaz de detectar todos los pulsos y este 200 siempre se encontrará. Pero aún así, y hacer comparaciones a igual me parece que no es tan confiable. Vamos a dejar de todas maneras la tarea en 50 Hz. Ahora, ¿qué hace uno cuando tiene que contar estos iguales? Entonces, hay una opción interesante y es, ¿sí? Y es hacer calcular una pequeña diferencia entre el valor, ¿sí? Entonces yo llego y aquí calculo, ¿sí? Calculo lo siguiente. Cuando pego una función que me calcule, aquí está en control, el valor absoluto de la diferencia. Entonces la variable de salida, dejemos ese acumulador. Entonces, ¿a cuál variable le quiero restar? Al conteo. Y el valor que quiero restar, aquí le digo aceptar, entonces digo, hacia este acumula A, le voy a poner el valor absoluto de la diferencia entre el conteo y el valor 200. Entonces, ya en este acumulador va a estar el valor absoluto de la diferencia entre el conteo y 200. Entonces yo digo, quiero tener un umbral de error por ahí, digamos, de 2 o 3 unidades. Entonces yo puedo preguntar ya, si el acumulador, que es una variable especial, ¿sí? Si ese acumulador es menor a 3, o sea, cuando la proximidad entre el set point y el conteo, el set point entre 200, cuando ese conteo esté cercano a los 200, entonces en ese momento venga a este otro estado. Entonces es cuando estemos cercanos a 200. Entonces esta es una función que detecta cuando está cercano, ¿sí? O qué tan lejano está el conteo de 200. Y cuando esa diferencia esté menor que 3, entonces aquí estamos tomando la decisión. Si digo cuando esté menor que 1, ya quiero trabajar con toda la precisión, ¿sí? Entonces, esto es una función muy útil cuando quiero hacer igualaciones aproximadas o comparaciones aproximadas. Luego, sí, este mismo lo debo utilizar en el siguiente. Entonces, aquí tengo una transición, pero ya es con respecto a 600. Entonces, copio esta maniobra y la pego en este estado. Entonces, miren, una cuestión importante. Yo este cálculo lo tengo que hacer en cada estado y la asignación no. ¿Por qué? Porque decíamos, la asignación donde quiera que se haga, se hace de cara a que el sistema operativo sepa que esa entrada es rápida. Pero estos cálculos sí hay que hacerlos. Digamos que aquí voy a parar cuando llegue a 450 y vuelvo y pego la misma condición con respecto al acumulador. En ese caso, ¿qué debo hacer? Puedo decirle que quiero copiar esa condición y vengo y pego la condición en este otro estado, ¿sí? Y sigue funcionando el concepto. Entonces, acá tengo que cuando llegue a 450, entonces pare otra vez, pero aquí lo que no hice fue decirle que estuviera, ¿sí? Aquí lo que hice fue venir a este estado, pero en este estado no estamos tomando ninguna acción. O sea que podríamos
en ese estado hacer algo y luego en otro estado, ¿sí? Es que hacemos, entonces, ¿sí? En este estado hacemos la pausa, por lo tanto voy a cortar esta maniobra de acá y la pego acá, en esta otra transición, y aquí lo que es un conteo de tiempo, es decir, durante 2 segundos, por decir algo. Entonces, durante 2 segundos hacemos algo, puede ser que durante 2 segundos se active la prensa que poncha o que tapa los envases o hace la función que queramos. Después de un tiempo continúa el conteo, ¿sí? Y volvemos a aplicar la condición que teníamos acá. Copiamos de nuevo la condición y la pegamos en este caso. Y así vamos avanzando, ¿sí? Pues ya aquí, digamos que finalmente después de un tiempo regresamos al principio y entonces vemos la secuencia. Cuando llegue a 200, ¿sí? Para y hace una operación. Cuando llegue a 4, después de un tiempo de hacer la operación, avanza. Cuando llegue a 450 de nuevo para y vuelve y hace la misma operación, por decir algo. Y después de eso, sigue contando otra vez, buscando otra vez el 200. Pero en este caso, digamos que podríamos decir que podríamos venir a un estado, ¿sí? Donde cambio este origen hacia ese estado, cambiar destino. Eso. Entonces cambiamos el destino hacia este estado y en este estado podemos ya regresarnos, ¿sí? Decir que el sistema regresa y que cuando ya sea cercano a 0, ¿sí? Entonces vuelve y empieza la operación. Vamos a mover estos estados, ¿sí? Y entonces hablamos de que cuando le agregamos de nuevo el comparador de la maniobra, la copiamos, la maniobra que calcula la diferencia y ya cuando sea cercano a 0 en la posición, o sea que regresó, ¿sí? Entonces ya este conteo no lo hacemos con respecto, no buscamos el valor 450, sino que se supone que si está regresando, va a regresar hacia 0. Entonces, cuando regrese a 0, entonces ya comparamos, ¿sí? Otra vez podemos comparar con el mismo umbral, pegamos la condición, entonces aquí ya nos estamos regresando para volver a arrancar hacia adelante. Entonces ahí vemos otra de las formas ¿sí? Está avanzando hasta 200, luego avanza hasta 450 y finalmente retrocede hasta 0 y siempre usa la comparación de si está cercano al valor, ¿sí? Puse esa función de cercanía para mostrar cómo se comparan valores próximos, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto en ese caso.